En el mundo actual, muchos altos organismos internacionales, por encima incluso de los gobiernos locales, tratan de impulsar el nuevo orden mundial basado en la famosa nueva era y la ideología de género. Contra todo sentido común, la ideología de género es como se pretende educar a los niños y adolescentes. El objetivo de esta ideología es, en pocas palabras, abolir la identidad sexual, dicen algunos expertos, enseñándoles a los niños que pueden decidir libremente si quieren ser varones o hembras desde pequeño. En el año 2020, el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó una nueva guía sobre educación sexual integral. La guía no es vinculante para ningún país y bien reconoce que la familia desempeña un papel importante en la educación de los niños y jóvenes sobre la sexualidad y que los padres prefieren ser la fuente de información. La guía de la ONU sostiene que los padres o tutores a menudo carecen de las competencias para proporcionar una educación apropiada. Y solo por mencionar un caso, en junio de 2022 hubo mucho revuelo por la película animada de Disney Pixar Lightyear, debido a que esta incluye una escena en la que dos personajes femeninos, Alicia y Hathor, una guardabosques espacial y una amiga del protagonista Buzz Lightyear, forman una familia, tienen un hijo y se besan. Nuestro reportaje de esta noche, a continuación, es la ideología de género y la pregunta, ¿es esto un instrumento para adoctrinar? El lenguaje inclusivo y promover la igualdad de género no es el único paso que se ha dado. Normalizar las orientaciones sexuales también es parte de la meta de la Agenda 2030, permeando la educación sexual de las escuelas, llegando incluso a los dibujos animados. Con la educación sexual integral se entrelazan tres objetivos de la Agenda 2030. Está el número 3, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El cuarto, que pretende para el 2030 una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y el 5, de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. La sexualidad no es autónoma ni está separada del ser humano en todas sus dimensiones. De este modo, cuando estamos hablando de calificaciones y adjetivaciones como machismo o feminismo, estas corresponden a definiciones ideológicas. Dado lo anterior, como se plantea que lo social es diferente o está disociado de lo valórico, se comete un profundo error. ¿Desde cuándo lo social no es valórico y desde cuándo la sexualidad no es valórica? En consecuencia, lo que se está en disputa es lo valórico, porque deriva de las distintas concepciones que tiene el ser humano, porque tiene un sustrato de creencias que siempre es ideológico. Lo que se está discutiendo en el proyecto es netamente ideológico, seamos sinceros. La educación sexual integral es la enseñanza de la totalidad de los diferentes aspectos de la sexualidad, psicológicos, físicos, emocionales y sociales. El objetivo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, es el aprendizaje transversal de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores para que todo el mundo pueda disfrutar de una sexualidad sana, digna y basada en el respeto. Solo 1 de cada 3 dice que su escuela enseña bien la educación sexual. Al otro lado del mundo, Alex está en una clase de educación sexual. 4 de cada 5 países reportan tener educación sexual en su plan de estudios, pero a menudo no es integral. Alex aprende sobre salud reproductiva y pubertad, pero nadie menciona el género, las relaciones o el sexo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en su capítulo de Derechos Humanos, la educación sexual integral es la principal herramienta para desestructurar el estigma que yace como una poderosa causa de violencia y discriminación basada en sexo, género, orientación sexual e identidad de género. Señalan además que esta tiene el poder de promover el pleno desarrollo de la personalidad y el sentido de su dignidad,
así como la desestructuración de estereotipos sobre el sexo, la sexualidad, el placer y la prevención de la violencia basada en el género. No es cierto que eso se le está diciendo a muchos niños. La escuela en el mundo sigue siendo bastante conservadora. Y si, vamos a suponer en República Dominicana, analicemos la cantidad de colegios que hay y cuál colegio es feminista o cuál colegio es de la comunidad LGBT. La mayoría de los colegios de este país son colegios de iglesias evangélicas y de iglesias católicas. Y la educación pública, presionada por las iglesias, no tiene educación sexual integral en las escuelas y no habla de estos temas. En un informe llamado Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, publicado por la UNESCO, ONU-SIDA, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, UNICEF, ONU Mujeres y Organización Mundial para la Salud, en junio de 2021, se abordan 8 conceptos claves que están separados en 4 grupos de edad, dirigidos a estudiantes de niveles escolares primarios y secundarios. El tercer concepto aborda cómo entender el género. Los mensajes que reciben los niños hoy día, los padres tienen que estar atentos, porque tú lo que no quisieras es que algo te le distorsione la preferencia o la conducta sexual de tu niño o de tu adolescente. Porque por curiosidad el niño quiera experimentar. Hoy día no sabemos exactamente cómo se produce la preferencia sexual. Hay factores ambientales, hay factores genéticos, hay de todo en esto. Y cuando uno encuentra tantos elementos que pueden ser responsables, entonces uno realmente no puede decir que esa es la causa. El primer apartado, el documento, establece enseñarles a los niños que tengan entre 5 y 8 años a conocer la diferencia entre sexo biológico y género y reflexionar cómo se siente acerca de su nuevo sexo y su nuevo género. Asimismo, recomienda enseñarle a los niños qué percepciones sobre sexo y género se ven influidas por muchas fuentes diferentes. También propone identificar los tratos injustos por cuestiones de género. Además, educar niños entre 5 y 8 años para que entiendan que sus ideas sobre el género y los estereotipos de género pueden afectar las maneras en que tratamos a los demás, incluida la discriminación y violencia. Tenemos que tener educación sexual integral en las escuelas, porque en la educación sexual integral en las escuelas es que nuestras niñas y nuestros niños van a aprender por una parte, a cuidarse del abuso, a saber cuáles son sus partes íntimas y cómo deben propiciar el cuidado de sus partes íntimas y a estar en condiciones de denunciar cualquier tipo de abuso. Entonces, si tú abogas porque haya una educación para que los niños y las niñas puedan estar prevenidos en función de sus edades, porque no se trata de que lo mismo que yo voy a conversar con una niña de 10 años, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, lo voy a conversar con una de 2 años o de 3. A los niños entre 9 y 12 años exhorta que se les enseñe cómo las normas sociales, culturales y creencias religiosas influyen en los papeles o roles de los géneros, es decir, cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro género, buscando que a estas edades los jóvenes puedan definir, reconocer y reflexionar acerca de eso. Además, que los estudiantes puedan explicar que la identidad de género no corresponde necesariamente con su sexo biológico que traen de nacimiento, entiéndase, niño o niña, hombre o mujer.
Otra de las enseñanzas que sugieren para los niños entre 9 y 12 años es que puedan cuestionar la imparcialidad de los papeles de género y demostrar maneras de desafiar aquellas prácticas. Y por último, que los niños entre 9 y 12 puedan enumerar ejemplos de violencia de género como el acoso, la violencia, el matrimonio infantil y la homofobia. Los niños sí son moldeables y desde ese punto de vista pues tenemos que ver qué pasa. A nivel de la adolescencia estamos encontrando una gran cantidad de chicas que se consideran bisexuales, pero o algunas se consideran trans, o sea que eso no soy yo. Yo tengo este cuerpo, pero eso no es lo que yo quiero, yo soy del otro sexo. Recordemos que a mediados del año 2019, el tema de la ideología de género se puso en boga en República Dominicana debido a una orden departamental del Ministerio de Educación. Esta ordenanza declaraba como prioridad de la institución el diseño y establecimiento de política de género en el sistema educativo preuniversitario, es decir, en los niveles de educación secundaria, para promover herramientas pedagógicas a favor de esa llamada ideología, y muchos dijeron que la finalidad era desconstruir los estereotipos de género que afectan al país. Las reacciones a favor y en contra de la propuesta no se hicieron esperar. Algunos sectores se manifestaron en contra de ella e incluso se elevaron medidas ante el Tribunal Superior Administrativo. Si se hubiera permitido esa orden departamental en el currículo educativo para los niños entre 12 y 15 años, se les habría enseñado a reconocer que los papeles y expectativas de género se pueden cambiar, que las normas de género pueden ser dañinas e influir de manera negativa, que las creencias sobre las normas de género son creadas por la sociedad. Además, plantea exhortar a los adolescentes a entender la importancia de hablar en contra de las violaciones de derechos humanos y la desigualdad de género en espacios públicos y privados, incluido el Internet, y abogar por la igualdad de género y la eliminación de la violencia de género. Porque nuestros niños y niñas tengan una enseñanza desde que no le consideremos cosas, sino seres humanos que nacieron libres e iguales, es el feminismo. Cada edad tiene su nivel de comprensión de la realidad y cada edad tiene que ser respetada en el nivel de comprensión de la realidad que eso conlleva. Pero, ¿por qué se tiene que pensar que hablar de otras identidades va a definir orientaciones? Tenemos la vida entera hablando de la identidad desde la perspectiva heterosexual. Si eso fuese así, nunca hubiesen personas homosexuales. El año pasado llegó hasta las escuelas el gender neutral, una tendencia que busca crear una moda sin género, es decir, eliminar las etiquetas en la ropa que diferencian entre masculino y femenino. Por esto, la revolución de las faldas se acercó a los colegios españoles. Mientras en Reino Unido más de 80 colegios adoptaron políticas de uniforme neutro y en la región en 2019 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento Claudia Sheinbaum, decidió promover la igualdad de género con uniformes neutros. Y el día de hoy anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente. Creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso pues ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Uno de los hechos que más ha causado conmoción es que desde hace algunas décadas las solicitudes de cambio de sexo entre niños y adolescentes se han disparado de forma alarmante, tanto en Estados Unidos como en Europa. La población estadounidense mayor de 13 años que se considera transgénero asciende a 1.6 millones de personas. Una identidad que es asumida con mucha más frecuencia entre adolescentes entre 13 y 17 años. La cantidad de niños y adolescentes que ha realizado la transición de género es indeterminada.
Uno de los casos más mencionados es el de Cataleya, una niña transgénero que inició la transición apenas a los 7 años de edad en Ecuador. Mis padres no conocían el tema trans. Yo un día les dije que yo era niña y un día investigaron y descubrieron la transición y desde ese día estoy muy feliz. Felicidad verdadera, y esto lo digo de todo corazón. Hubiera sido llegar como oficial ya mayor del ejército y abrir la puerta y que salgan 2 enanitos así y se abracen y se cuelguen de mi cuello. Esa era la felicidad. Y no exactamente esto. Los medios también señalan numerosos casos en que niños, adolescentes y adultos han dicho que se arrepienten de haber realizado la transición de género después de haber pasado varios años. Fue muy importante el trabajo del doctor Naranjo en España, en el Hospital Gregorio Marañón, que dijo que en sus 20 años hacia atrás, él vio 4 casos de mujeres trans. Y que ahora en los últimos 2 años ha visto 400. Y plantea que es un problema de moda. O sea, hoy las chicas hablan de yo soy bisexual con la mayor naturalidad. Yo soy bisexual, ajá, y ¿cuáles son tus experiencias? No, ninguna, pero así es que yo me siento, que me gustan las 2 cosas. Y eso sí es verdad, eso va a aumentar, eso lo vamos a ver que va a ir aumentando. También se ha vuelto común ver películas y muñequitos animados que le dan visibilidad a la comunidad LGBTI. Un ejemplo de estos es la serie infantil de Peppa Pig, que incluso en sus personajes una pareja de osos es lesbiana. Soy Penny Osa Polar. Vivo con mi mamá y mi otra mamá. Una mamá es doctora y la otra cocina espagueti. También está la serie animada Arthur, en donde Mr. Radburn sale del closet tras contraer matrimonio con Patrick. A mí no me gusta el sexo en la infancia, desde ningún punto de vista, que vean nada que tenga relacionado con sexo. Pero no creo que un beso sea una manifestación sexual, sino una manifestación de cariño y de ternura. Lo que a mí me preocuparía es pensar que los niños y las niñas, porque vean a 2 personas del mismo sexo dándose un beso, van a asumir una orientación sexual. Porque en dado caso, la heterosexualidad está todos los días diciéndonos eso, pero como la heterosexualidad la consideramos normal, como la heterosexualidad la consideramos lo que debe ser, si es un simple besito, no nos escandaliza tanto. En la serie para adolescentes Buena Suerte Charlie, en 2014, Disney Channel presentó a su primera pareja del mismo sexo. A esta lista se suma Steven Universo en 2018, que generó comentarios tras una boda lésbica, y de continuar la lista sería interminable. De su lado, Netflix presentó una de un Jesucristo homosexual. Lo que generó rechazo en la comunidad creyente, inclusive en la no creyentes. En la República Dominicana se han dado varios pasos en esa dirección. Se intentó plasmar en el Código Penal la igualdad de género en las escuelas, pero los intentos hasta el momento fueron fallidos.